Bueno, le voy a invitar que tome su Biblia y vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Quiero hablar con usted en este momento sobre lo que he llamado la Navidad fue el inicio. La Navidad fue el inicio. Y quiero hablarle un poco sobre la perspectiva de la Navidad de unos desconocidos. En muchas ocasiones hemos compartido algo sobre la Navidad o hemos escuchado a personas hablar y compartir algo de la Navidad, y es muy común que nos comparten de los diferentes puntos de vista de las diferentes personas que estuvieron presentes en esa primera Navidad y cuentan la Navidad de su perspectiva. Hemos escuchado mensajes de la perspectiva de los reyes magos o los reyes sabios que llegaron a ver a Jesús, mensajes sobre la perspectiva de José hacia Jesús o de María hacia Jesús, y de vez en cuando también del burro en el establo. Pero hoy quiero hablar de la perspectiva de unos personajes que son desconocidos. Sabemos lo que hacían, pero no conocemos quiénes son. Son los pastores que estaban en el campo a quienes los ángeles se le aparecieron. No sabemos quiénes son, no sabemos los nombres de ellos, no sabemos de dónde son, de qué ciudad eran. No conocemos nada de ellos. Son personajes desconocidos, pero en la vida de ellos y a través de lo que ellos experimentaron en esa primera Navidad, podemos nosotros aprender mucho y aplicar mucho a nuestra vida. Una de esas cosas que deseo es que al terminar este año, estamos por iniciar el nuevo año, y normalmente la gente al inicio de cada año se propone metas para el año nuevo. Se proponen metas de adelgazar, se proponen metas de comer mejor, se proponen metas de hacer más ejercicio, se proponen metas de ahorrar, se proponen metas de estudiar, se proponen metas de ser mejores padres o mejores hijos. Y todos aprovechamos el cambio del año para hacer eso, para proponernos metas. Pero yo deseo que nosotros hoy todos nos comprometamos a proponernos una meta de ser obedientes este nuevo año. Y le voy a demostrar cómo de la actitud de estos pastores que se encontraron esa primera Navidad podemos extraer unas verdades poderosas para nosotros. Y a lo mejor usted pregunta y dice: pastor, ¿qué tiene que ver la obediencia con la Navidad? Tiene que ver todo. La obediencia tiene que ver con todo. Tiene que ver no solo con la primera Navidad, tiene que ver con cada día de nuestra vida. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que nos sucede, todo lo que abarca nuestra vida tiene que ver o con la obediencia o la desobediencia. Todo. Y quiero, con la ayuda del Señor, poder demostrarle y darle algunos principios que debemos de seguir. Vaya conmigo allá a Filipenses. ¿Está conmigo? Filipenses capítulo 2. Vamos a iniciar leyendo en el versículo 6. Filipenses 2:6 dice: Él, refiriéndose a Jesús, el Hijo de Dios, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante ¿a qué? A los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Diga conmigo: obediente. Haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en una cruz. Navidad tiene que ver con la obediencia de Jesús. A lo mejor usted está pensando: sí, pastor, pero ese pasaje tiene que ver con la muerte de Jesús. Pero nunca existiría la cruz de Jesús sin el pesebre de Jesús. Nunca existiría la cruz sin esa primera Navidad, y nunca existiría la redención del ser humano sin la venida de Jesús. Lo que aquí Filipenses capítulo 2 nos está diciendo es que antes de ese primer día de la Navidad, ya Jesús determinó obedecer. Ya determinó ser obediente.
Entonces la Navidad tiene que ver con la obediencia de Jesús para darnos vida eterna. La Navidad no tiene que ver con regalos, no tiene que ver con luces, no tiene que ver con música, con campanitas. Todo eso es lindo, pero eso no es la razón por la Navidad. La Navidad tiene que ver con Jesucristo, el Hijo de Dios, que estuvo eternamente con el Padre, vino a la tierra. Jesús no tuvo un primer día de existencia. Él siempre estuvo eternamente con el Padre. Sí tuvo un primer día como hombre en la tierra, pero Jesús siempre estuvo eternamente con el Padre. Entonces, antes de venir a la tierra, el Señor demostró obediencia. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos es de obediencia, obedecer al Señor. Ahora, si queremos vivir y si queremos caminar en obediencia, necesitamos hacer tres cosas fundamentales que debemos de hacer. Y mire, la obediencia, para que tenga una definición con el cual vamos a trabajar esta noche, la obediencia es nada más y nada menos que estar bajo al que uno escucha. Estar bajo al que uno escucha. Esa es la definición de obediencia. Si usted escucha a Dios y usted quiere seguir a Dios y hacer lo que Dios dice, usted estará bajo a quien usted escucha, bajo de Dios y bajo la voz de Dios. Y la idea es sencilla, tiene que ver con el que está bajo autoridad, está bajo la instrucción de aquel que está sobre él o quien habla sobre su vida. Entonces uno escucha y sigue esa orientación. Eso es lo que significa ser obediente. Y para ser obediente y vivir una vida obediente, y si en este nuevo año nos queremos proponer ser personas obedientes al Señor, debemos de hacer tres cosas. Número uno, y espero que usted esté tomando notas. Primero, lo primero que debemos de hacer es someternos. El someterse. El primer elemento, la primera acción de obediencia es sometimiento. Si vamos a caminar en obediencia, debemos de aprender a someternos a Dios. La palabra someter literalmente en griego significa voluntariamente doblar su propia voluntad hacia otro. Eso es lo que significa someter. Que usted doble voluntariamente, no obligatoriamente, voluntariamente, que usted doble su voluntad hacia la persona a quien usted se está sometiendo. Esto lo podemos ver en la vida de Jesús. Vaya conmigo rápidamente a Juan capítulo 6. Quiero demostrarle lo que dice Juan capítulo 6. Aquí Jesús está hablando de él mismo y de esta dobleza de voluntad. Juan capítulo 6, versículo 38. ¿Lo tiene? Este es Jesús hablando y dice: he descendido del cielo. Ya ve que la primera Navidad tiene que ver con la obediencia. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús está diciendo: antes de que exista el primer día de mi vida aquí en la tierra, antes de que exista el primer día de la Navidad, yo ya determiné no hacer mi voluntad, sino doblar, inclinar, mover mi voluntad hacia a quien me estoy sometiendo. Entonces no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, de mi Padre. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Y eso, queridos hermanos, existió mucho antes del primer día de esa primera Navidad. Ya ve cómo la Navidad tiene que ver con la obediencia. Se sometió a Dios desde antes del primer día de esa Navidad. Para vivir en obediencia al Señor, nosotros también debemos de someter nuestra voluntad. Ahora, si nos sometemos al Señor, Dios nos guardará de mucho dolor. Nos guardará de mucho dolor, y el someterse al Señor le salvará su vida eterna. Si usted no se somete al Señor, imposible que usted tenga vida eterna. Pero usted se somete al Señor. Eso es lo que significa cuando nos referimos a Dios como Señor. Mucha gente quiere a Dios como su Salvador, pero no como su Señor. Si Él es su Salvador, le salvó su alma. Y si Él es su Salvador, Él también es su Señor. Y si es su Señor, significa que su voluntad debe de estar doblada hacia Él. Y eso fue precisamente lo que pasó con esos desconocidos pastores. Vaya conmigo a Lucas capítulo
capítulo 2. Vamos a ver el relato ahí de los pastores y le voy a demostrar este principio de sometimiento. Lucas capítulo 2. Vamos a iniciar en el versículo 8. Vamos a leer del 8 al 16. Lucas capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tiene? Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó. Los rodeó de resplandor. Y tuvieron, ¿qué? Gran temor. ¿Cuánto temor? ¿Qué significa gran temor? Es una exageración de miedo. Es mucho temor. No es que fueron sorprendidos. Fueron más que sorprendidos. La sorpresa los llevó hacia el temor y hubo gran temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os será de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Oiga, qué interesante que hasta les da las pistas de qué cosas buscar cuando vayan a encontrarse con Jesús. Lo van a encontrar envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Versículo 13. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente. Ahí está el entusiasmo y la expectativa de ellos. Apresuradamente. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ahora, yo no sé si usted puede imaginarse esta escena. Los pastores están en ese campo. Ya es tarde, ya es noche, ya es oscuro. Los animalitos seguro ya están acostados. Y los pastores han encendido un fuego esa noche y están ahí alrededor de ese fuego. Cuando de repente, sin previo aviso, se les aparece un ángel del Señor, y el resplandor es tan impactante, tan maravilloso, tan sobresaliente, que ellos se asustan y se llenan de gran temor. Pero el resplandor del Señor, dice, el resplandor que imitaba este ángel, los rodea alrededor de ellos. Y están atemorizados por lo que está pasando. Y el ángel les dice: un momento, tranquilos, traigo buenas noticias. Mire, yo he hablado con personas que me dicen: pastor, yo quisiera que un ángel se me aparezca. Qué lindo sería, ¿verdad?, que un ángel se le aparezca. Bueno, es lindo contarlo, pero si usted lee los relatos bíblicos, casi en cada vez que se aparece un ángel, la gente queda aterrorizada o con gran temor. ¿Por qué? Porque están viendo algo que va más allá de lo que nosotros conocemos o entendemos. Va más allá, va a algo eterno, a algo que es mucho más allá de este mundo natural. Y ver la gloria de un ángel, ver la majestad de un mensajero del Señor que hable con usted. Y es por eso que en las Sagradas Escrituras, casi todas las veces que un ángel se aparece, la gente o queda aterrorizada o con gran miedo, o inmediatamente se postran al suelo, porque han experimentado algo que es tan majestuoso. Imagínese. Y esos son los ángeles. Son solo seres creados, no es Dios. Con razón dice el Señor que ningún ser humano, ningún hombre, ninguna mujer puede ver a Dios y quedar vivo. Es tan majestuoso ese resplandor y esa grandeza de Dios, que solo Moisés, viéndole la espalda al Señor, cómo quedó su rostro brillando. Entonces no era cosa pequeña. Vieron esto y fueron conmovidos y se llenaron de gran temor. Y el ángel les dice: tranquilos, no traigo malas cosas para ustedes, traigo buenas cosas. Escuchen lo que les voy a decir. Y les empieza a contar. Y termina él de contarle. Y luego de repente algo, si eso era majestuoso, si eso era grandioso, algo miles de veces más majestuoso sucede. Se abren los cielos y aparece una multitud de huestes celestiales, todos con ese resplandor. Yo me imagino que esa noche se convirtió en día ahí en esa pradera. Y vieron la majestad del cielo, proclamando el nacimiento
de Jesucristo. Ahora, ¿qué haría usted si usted fuera uno de esos pastores? ¿Cómo reaccionaría usted? Ay, qué lindo, mira las luces. Estos pastores tenían dos opciones: o salían huyendo de ahí, o se sometían y se quedaban. Ellos, siendo seres humanos igual que usted, igual que yo, igual que otro ser humano, al ser enfrentado con semejante espectáculo, ellos tenían dos opciones: o darse vuelta y salir huyendo, o quedarse y someterse. Si queremos vivir en obediencia, debemos de hacer lo que estos pastores hicieron. Se sometieron, se quedaron, se sometieron y escucharon una orientación. Escucharon, recibieron orientación, recibieron instrucción. Y lo maravilloso de esto, queridos hermanos, es que estos pastores desconocidos fueron los primeros mortales que vieron el rostro del creador del universo en ese pesebre, con excepción de José y María. Ellos fueron los primeros seres humanos que llegaron a ese pesebre y que conocieron al Salvador del mundo. Todo porque ellos estaban dispuestos a someterse. Si nosotros queremos vivir en obediencia, tendremos que someternos. Y sabe, el sometimiento, escúcheme, le voy a dar una gran verdad. El sometimiento no es solo una acción. El someterse no es solo una acción. El someterse es una actitud. El sometimiento es una actitud. Quiero hablarle claro y quiero que usted me escuche. Hoy aquí hay tres tipos de personas. Y en el mundo entero hay tres tipos de personas. Están las personas que se someten. Están las personas que no se someten. Y están las personas que se someten por obligación. Y ojo, présteme atención. Si usted se somete por obligación, si su sometimiento está basado en la obligación, la primera vez que su voluntad no esté de acuerdo con quien usted se ha sometido, usted se va a rebelar. Si su sometimiento es bajo obligación, la primera vez que su voluntad no esté de acuerdo con quien usted se ha sometido, usted se va a rebelar. En otras palabras, el espíritu de obligación da a nacer rebelión. El espíritu de obligación da a nacer rebelión. Si usted se siente obligado a hacer cualquier cosa en la vida, hay una gran probabilidad de que usted se va a rebelar. Si usted se siente obligado a quedarse casado, hay una gran probabilidad de que usted se va a rebelar. Si usted se siente obligado a tener que leer la Biblia, hay una gran probabilidad de que usted se va a rebelar. Si usted se siente obligado a que lo traen a la iglesia, hay muchos jóvenes, hay muchos hijos que se sienten obligados a venir a la iglesia. Si usted se siente obligado a venir a la iglesia, es cuestión de tiempo y usted se va a rebelar. Porque el sometimiento, si no es voluntario, tarde que temprano habrá una rebeldía. Y los pastores ahí se quedaron. No estaban obligados a quedarse. Se sometieron y ahí se quedaron. Sin importar cuánto miedo tenían, ahí se quedaron. Usted quiere vivir en obediencia, lo primero que usted tiene que hacer es someterse a Dios. Número 2, la segunda cosa que usted debe de hacer si usted quiere vivir en obediencia es escuchar. Escuchar. Si vamos a obedecer y vamos a cumplir la orden que se nos da, entonces debemos de recibir la orden. Debemos de escuchar. Debemos de saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Esta historia de los pastores es fácil para ellos, y uno lee esta historia y uno diría: qué lindo, qué bonito que Dios le hable así. Allí no hay duda de que es Dios y es fácil escuchar, porque si un ángel del Señor brilla alrededor de usted y de repente el cielo se abre y hay miles sobremultiplicados, miles de ángeles alumbrando el cielo, es fácil de escuchar. Pero para la mayoría de nosotros Dios no nos habla así. A mí Dios no me habla así. A usted Dios le habla así. ¿Cuándo fue la última vez que 10,000 ángeles se le aparecieron para darle un mensaje del Señor? ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, para mí en lo personal fue hace 3 semanas. No, ¿qué va? No, Dios a mí no me habla así. Entonces se pone más difícil escuchar cuando Dios no nos habla de esta forma majestuosa. Pero Dios siempre está hablando. Siempre Dios está hablando. Dios siempre quiere comunicarse con nosotros. Siempre Dios está hablando. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? Sabemos cómo escucharon los pastores esa noche. Pero usted y yo, ¿cómo escuchamos la voz de Dios sin que hayan miles de ángeles hablándonos?
Una de las cosas que yo escucho como pastor y que muchos pastores escuchan, a mí varios me lo han dicho, me dicen cosas como: pastor, es que yo no puedo escuchar a Dios como usted puede escuchar a Dios. Y la razón que tengo mis problemas y tengo mis luchas es porque yo no escucho a Dios como usted escucha a Dios. Y si yo pudiera escuchar a Dios como escucha el pastor Natán a Dios, yo tendría mitad de problemas de los que tengo ahora. Y cada vez que escucho eso, me da una tristeza, porque Dios a todos nos habla. Y nos habla todos los días. Y nos habla constantemente en el día. Constantemente Dios está hablando. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le gusta hablar. A mí me han acusado de que me gusta hablar y que por eso me extiendo en los mensajes. Es que tengo mucho que decir. Pero eso es una cualidad de mi Padre Celestial. Esa es mi única consolación. A Dios le gusta hablar porque quiere hablar con usted. Quiere hablar conmigo. Y habla con los cristianos y habla con los no cristianos. Todos los días. Constantemente en el día. Dios está constantemente hablando. ¿Se acuerda de la historia del pequeño Samuel en el templo? En primera de Samuel capítulo 3 está la historia de Samuel. En ese tiempo él estaba viviendo en el templo. Y una noche Samuel está dormido, está acostado, está dormido, y escucha una voz que dice: Samuel. Y entonces se despierta él, se levanta y va corriendo a la habitación de Elí, el sacerdote, y le dice: sí, señor, aquí estoy, ¿en qué le puedo ayudar? Y Elí le dice: no te llamé yo, vete a acostar, vete a dormir. Y Samuel se regresa y se acuesta. Esa noche escucha la voz otra vez: Samuel. Entonces él se despierta, se levanta otra vez y regresa a donde está Elí y despierta a Elí. Sí, ¿qué pasó? Aquí estoy, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Es como cuando usted está profundamente dormido y está hasta soñando tan felizmente y luego lo despiertan. ¿Qué pasó? No, solo quería saber qué horas son. Está Elí dormido y viene Samuel. Elí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Samuel? Sí, solo quería ver, ¿para qué me llamaste? No, yo no te llamé. Vete a dormir, chavalo. Y se va a dormir. Bueno, viene la segunda vez y lo despierta. Yo no creo que la respuesta de Elí era tan dulce. Yo creo que le dijo: mira, no me vuelvas, vete a dormir. No te llamé yo. Si yo te llamo, me voy a ir allá y te voy a... Vete a dormir. Y se va otra vez a acostar Samuel. Y la tercera vez, otra vez, Samuel se despierta, Samuel se levanta. Mire, yo le garantizo, la Biblia no dice, pero yo le garantizo que Samuel no salió corriendo a hablar con Elí. Fue como con más lento. ¿Será o no será? ¿Será o no será? ¿Será o no será? Y por tercera vez. Y dice la Biblia, usted lo puede leer, dice la Biblia, que hasta entonces Elí reconoció que era Dios quien llamaba a Samuel. Este es el sacerdote. Este es el hombre que sabe escuchar la voz de Dios y no reconoció la voz de Dios hasta la tercera vez. Y esa tercera vez que Elí, el sacerdote, por fin reconoce que es Dios, le dice a Samuel: mira, regrésate otra vez a acostar, y la próxima vez que escuches tu nombre, di: heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Si alguien que conoce la voz de Dios no entendió que era el Señor que llamaba a Samuel, imagínese usted y yo. Nosotros que conocemos la voz del Señor, muchas veces Dios nos está llamando. Dios quiere nuestra atención. Dios nos está llamando. Y no es cuestión de que no escuchamos a Dios, porque aún más impactante que Elí no reconociendo que era Dios hasta la tercera vez, nos dice el versículo 7 ahí de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, dice que Samuel no había conocido aún a Jehová. Samuel no conocía al Señor. A veces hay un concepto que tenemos del pequeño Samuel, que como fue una respuesta de Dios a su madre, creemos que desde chiquito, desde que nació llorando, ya estaba él hablando en lenguas y consagrado al Señor. Él no conocía al Señor. Ahí está versículo 7, 1 Samuel 3:7. No conocía aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces él no entendía cómo Dios habla, cómo Dios suena. Él no entendía, no conocía a Dios. Y el que conocía a Dios le tomó 3 veces para darse cuenta que era Dios. Pero ¿qué necesitaba Samuel? Necesitaba la ayuda
de otro mortal. Hay gente que dice, no, yo no necesito a nadie, con Dios yo estoy bien, no necesito a nadie. Usted está muy equivocado si usted cree eso. Usted necesita a otro mortal. Usted necesita a su hermano, a su hermana. Usted necesita a alguien que le ayude a entender, a conocer la voz de Dios. Entonces, el problema no es que Dios, o el problema no es que Dios no habla, porque dice que Samuel no había conocido la voz de Dios, pero la escuchó. Pero no conocía que era Dios, pero la escuchó. Pero no sabía que era Dios, pero la escuchó. Pero no tenía relación con Dios, pero la escuchó. Y eso pasa con nosotros. Dios nos está hablando todo en nuestra vida, queridos hermanos, tiene que ver con obediencia al Señor. Y Dios nos está hablando y muchas veces escuchamos la voz, pero el problema es que no sabemos reconocer la voz de Dios. ¿De qué sirve escuchar la voz de Dios si usted no sabe reconocer la voz de Dios? Ese era el problema de Samuel. El problema de Samuel es que no era que no escuchaba la voz. El problema de él es que no sabía reconocer la voz de Dios. En una ocasión, Cristina salió con las niñas y me dejó en casa a Isabela. Y ustedes conocen a Isabela, tremenda niña. Mire, es tan tremenda y es una niña de gran fe. Y es tan tremenda, le decía a los hermanos hoy en los primeros turnos, que es tan tremenda Isabela que cuando la mandamos a que se bañe, cuando su madre la manda a bañarse, y tiene 5 o 6 años la niña, y su madre la manda a bañarse y la Isabela se para así, pone las manos así y dice, Señor, te pido que nunca me tenga que bañar. Y ahí está su madre diciéndole, vete a bañar. Y ella, Señor, te pido que nunca me tenga que bañar. Y yo le digo, Isabela, ¿tú crees que Dios te escucha esa oración? Y me dice, siempre me escucha Dios. Bueno, esa niña, una ocasión estaba hablando con ella y otra de las características de la Isabela, si usted conoce a Isabela, es una hablantina. Habla y habla más que su papá. Y se quedó y estábamos platicando y en eso que estábamos platicando me estaba contando ella de su día y de cosas que hacía y que hizo en el colegio, aquí y allá. Y yo no sabía si era parte de un cuento que me contaba, algo que soñó o de la vida real. Pero se extendió hablándome y de repente, de la nada, me hace una pregunta. 5 años, me hace una pregunta. Papá, Dios te habla. Y yo le dije, claro que sí, Isabela. Dios siempre me habla. Y luego me pregunta y me dice, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que Dios te habla? ¿Cómo sabes que es Dios? Y yo dije, wow, esa es una increíblemente profunda pregunta teológica. Y empecé a tratar de pensar de todos los días en el seminario teológico y la gente que me trató de enseñar a poder explicar cómo es que Dios habla y cómo saber cuando Dios habla. Y yo miré a Isabela y ella estaba esperando una respuesta y le dije, Señor, ayúdame. ¿Qué le digo para que me entienda? Y le dije, Isabela, Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa que si usted se mete en la palabra de Dios, escúcheme, si usted se mete en la palabra de Dios, usted aprenderá a escuchar la voz de Dios. Y no solo escuchar la voz de Dios, aprenderá a reconocer la voz de Dios. Eso es lo que dice Romanos 10:17. Si usted se mete en la palabra del Señor, usted va a aprender a escuchar, a discernir, a reconocer la voz de Dios en su vida, porque Dios está constantemente hablando. Y mire, mi tarea como pastor, mi tarea para usted, mi objetivo con usted es de ayudarle a usted a reconocer la voz de Dios y escuchar la voz de Dios en papel. Parte de mi tarea como su pastor es enseñarle a usted a escuchar la voz de Dios a través de este libro, a través de las Sagradas Escrituras. Yo deseo que usted escuche y conozca la voz de Dios a través de papel. Número 2, deseo que usted sepa reconocer quién es Dios y cuál es la voz de Dios. Reconocer la voz de Dios, distinguir la voz de Dios del resto del ruido que se escucha en el mundo. Y número 3, anhelo de que usted pueda escuchar la voz de Dios en persona, que le escuche en papel, aquí en su libro, en su palabra, y que lo escuche en persona, como usted está escuchando ahorita. ¿Cómo anhelo que usted aprenda a escuchar la voz de Dios y a saber hacer la diferencia
Reconocer cuando es Dios hablando y cuando no es Dios hablando. Que al sentarse aquí y escucharme a mí, usted no solo escuche la voz del pastor Natán, pero al hablarle yo, que usted escuche la voz del Espíritu Santo, que le escuche en persona. Eso es lo que hacemos con nuestros hijos cuando los traemos a la comunidad infantil. No traemos a nuestros hijos para entretenerlos allá. Esa no es una guardería infantil. Allí le enseñamos a nuestros hijos a escuchar la voz de Dios, escucharla en persona y entenderla, comprender cuando es Dios y cuando no. Eso es lo que yo deseo, de que usted sepa que cuando yo le hablo aquí de algo, que usted pueda distinguir si es la opinión del pastor, si es un invento de la iglesia o si es Dios hablando. Que Dios le hable a través del papel de estas páginas. Que Dios le hable a través de un consejo que le doy, un mensaje que usted escucha, un canto que usted escucha, y que usted sepa distinguir cuándo es Dios. Oh, si Dios me daría una iglesia, casa de mi gloria, llena de gente que sepa distinguir la voz de Dios, con eso me voy a la eternidad feliz. Esa es mi tarea. Entonces, si queremos vivir en obediencia, si queremos caminar en obediencia, debemos de, número 1, someternos. Número 2, debemos de escuchar. Eso hicieron los pastores. Se quedaron, se sometieron bajo su temor. A pesar de su temor, se sometieron, escucharon. Y número 3, si queremos caminar en obediencia, debemos de simplemente hacer lo que se nos pida que hagamos. Debemos de hacer lo que Dios nos pida. Para caminar en obediencia, usted tendrá que hacer todo lo que Dios le pide. Los pastores hicieron eso. Siguieron exactamente las orientaciones que recibieron. Nos dan un tremendo ejemplo, porque muchos de nosotros, cuando Dios nos habla y nos pide que hagamos algo, Dios nos habla y nos pide, se nos presenta y nos habla y nos pide que hagamos algo, a veces nos llenamos de tanto temor que no nos sometemos. Conozco a mucha gente que Dios le habla y le dice: sé fiel con tus diezmos, y ellos se llenan de temor y dicen: es imposible que yo pueda cubrir mis gastos, mis obligaciones económicas y cumplir con Dios con mis diezmos, y mejor huyen. Y eso se puede aplicar a cualquier cosa en la vida. En vez de someterse a lo que Él está diciendo, en vez de escuchar atentamente y reconocer que es Dios quien está hablando, hacemos otra cosa. Los pastores no. Se sometieron, escucharon, y de nada sirve escuchar, de nada sirve saber y luego no cumplir. El tercer elemento es hacer lo que se nos pide, y ellos hicieron exactamente eso. Fueron apresuradamente a Belén a ver lo que se les había dicho. Mire, el problema con esto de hacer lo que se nos pide, y cuando yo dije esto, para algunos de ustedes a lo mejor porque, y eso es normal, tranquilo, eso es normal, porque el problema para nosotros es que no nos gusta que nos digan qué hacer. Queremos ser el jefe, queremos mandar, queremos estar en control, y no nos gusta que nos digan qué hacer. Y eso me incluye a mí, le incluye a usted, a todo ser humano. Esa es la carne pecaminosa, y eso lo vemos desde los niños más pequeños. Usted puede ver a unos niños pequeñitos y se agarran ahí en discusión y en pleito, y escúchelos, verá lo que dicen. Bueno, yo tengo 3 niñas pequeñas y yo las oigo ahí cuando se ponen a pelear, y oigo a sus hijos también cuando se ponen a discutir y dicen cosas como: tú no me mandas. He escuchado a un niño decir: tú no me mandas, que le dice a otro: tú no me mandas, tú no eres mi jefe, tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá, tú no me dices qué hacer. Desde chiquito, ¿quién les enseñó eso? Así vinieron, así nacieron. Es la naturaleza pecaminosa. No nos gusta que nos digan qué hacer. Oh, queridos hermanos, pero tenemos que convencernos que a nuestra manera no funcionan las cosas. Y hasta que usted no se convenza de esto, usted no va a doblar su voluntad hacia Dios. Una de las cosas que yo aprendí muy temprano en el ministerio es que yo no puedo agradar a todo mundo, yo no puedo complacer a todo mundo, pero yo sí puedo ser obediente. Y por más talentoso que usted sea, por más éxito que usted tenga, por más dinero que usted tenga, todos tenemos algo en común: nuestra manera no funciona. Su manera no funciona, mi manera no funciona. La única manera de la vida que funciona es haciéndolo a la manera de Dios. Solo la manera de Dios funciona. Entonces, cuando nosotros unimos este principio de obedecer al Señor con acción, con el hacer lo que nos pide, el resultado es increíble. Mire, le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar 2 pasajes más y lo vamos a terminar. Pero quiero darle un ejemplo. Si tuviera 1 hora más, pasaría 1 hora solo en este pasaje, pero no lo vamos a hacer. Denme 5 minutos en este pasaje, se lo voy a demostrar. Vaya conmigo a Juan, pero quiero que todos vayan conmigo. Juan capítulo 2. Le voy a demostrar algo aquí. Juan capítulo 2. Vamos a iniciar a leer en el versículo 1. Aquí vemos un principio espiritual y universal. Juan capítulo 2, versículo
1. ¿Lo tiene? Este es el milagro, este es el primer milagro que hace Jesús. Y mire lo que está sucediendo aquí, ¿ok? Versículo 1. Al tercer día se celebraron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Mira el versículo 3. Y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, es decir, le dijo a Jesús, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Ahora detengámonos ahí un momentito. No cierre su Biblia. Miren lo que está pasando. Se acostumbraba en el tiempo de Jesús que en las actividades, en las celebraciones donde iba a haber vino, siempre sacaban el mejor vino, el vino más costoso al inicio, porque es cuando la gente estaba pues entera, ¿no? Y probaban el vino y decían, oh, tiene buen gusto esta gente con este vino. Pero mientras iba avanzando la noche y la gente tomaba y tomaba vino, ya uno estaba más como y ya no le importaba a la gente cómo sabe el vino, lo que quieren es más vino. Y entonces sacaban el vino inferior y se acaba el vino. Ya sirvieron el mejor vino, ya sirvieron el vino inferior y ya no hay más. Entonces María reconoce quién es Jesús. Ella sabe que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo sabe ella? Tuvo un embarazo virginal. Claro que ella sabe. Tuvo un bebé, tuvo un nacimiento virginal. Claro que ella sabe que esto no es normal. Tuvo un encuentro con un ángel que le dijo que iba a ser el Salvador. Entonces ella reconoce, tiene una revelación de obediencia. Sabe que este hombre que está ahí llamado Jesús es el creador del universo, que él no tiene límite, que él puede hacer todas las cosas, y un problema tan pequeño como falta de vino no es nada para el creador del universo. Y entonces va y le dice, no hay vino. Y Jesús le dice, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Mi hora no ha llegado. A lo que Jesús se está refiriendo es, en el momento que yo empiece a hacer milagros, por eso usted fue el primero, el momento en que yo empiece a hacer milagros, sucederán dos cosas. Se empezará a ampliar increíblemente el ministerio público que voy a desarrollar, y número dos, empezaré el camino hacia la cruz, y mi tiempo no ha llegado. Es lo que le está diciendo. Y mire cómo quisiera tener una hora aquí para hablar esto con usted, pero solo le dije 5 minutos. ¿Con quién está hablando María? ¿Con quién está hablando María? ¿Con quién está hablando María? Con Jesús. Entonces le dice, no hay vino, y Jesús le dice, ¿eso qué tiene que ver conmigo? No ha llegado mi hora todavía. Y mire el versículo 5. Inmediatamente, pero la próxima palabra que sale de la Biblia, versículo 5. Su madre dijo a los que servían. ¿Con quién estaba hablando Jesús? María, con Jesús. Y Jesús le dice, mi hora no ha llegado. Y María se voltea a los sirvientes y le dicen, hagan todo lo que él dice. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Está María. Jesús, ya no hay vino. Jesús dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo si no ha llegado mi hora? A ver, muchachos, hagan todo lo que él dice. Esta madre resolvió ahí. Y sabe lo que ella está haciendo. Cuando ella hace eso, ella no le dice, pero Jesús, mira, por favor, es que mira, tú sabes. No, ella reconoce que la obediencia, que lo que este hombre diga, y si uno vive bajo obediencia, y lo que él diga se tendrá que ejecutar. Y ella une la revelación de obediencia que ella tiene con la acción de obediencia de los sirvientes. Porque de nada sirve, escúcheme, de nada sirve que usted tenga una revelación de obediencia de la palabra del Señor y usted no haga nada al respecto. De nada sirve que usted sepa lo que Dios quiere que usted haga y usted no haga nada al respecto. Se tienen que unir esas dos cosas. Se tiene que unir la revelación de obediencia que usted ha recibido de parte de Dios con la acción de obediencia. Y en resumen, eso es lo que está pasando aquí. Le dice a Jesús, necesitamos vino. Y le dice a los sirvientes, muchachos, todo lo que él diga lo cumplen. Porque si él lo dice y ustedes no lo cumplen, nada sucede. Y si él no lo dice, ustedes no lo pueden cumplir. Y usted conoce el resto de la historia. Jesús mandó a que trajeran agua y el Señor hace el primer milagro. Convierte el agua en vino. Y mire el versículo 11, ahí todavía está usted, ¿verdad? Quería que estuviera en Juan 2.
Mire el versículo 11. Este principio de señales, diga principio de señales. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea. Y observe esto. Y manifestó su gloria. Manifestó su gloria. El principio de señales. Por eso el Señor le dijo: no ha llegado mi hora, porque cuando yo empiece a manifestar mi gloria, empezará ese ministerio público para salvar al mundo, pero también empezará el camino hacia la cruz. Pero al unir la revelación de obediencia con la acción de obediencia, usted verá la gloria manifestada de Dios en su vida. Usted verá algo maravilloso que se extenderá más allá de su vida. Dios le quiere bendecir, no solo para bendecirle a usted. Dios quiere bendecirle a usted para bendecir a los hijos de sus hijos. Dios quiere bendecirle. Y si usted obedece, mire, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28. Quiero demostrarle y quiero que todos vayan a este pasaje, porque quiero que usted vea lo que el Señor aquí nos dice. Este pasaje, yo le animo a que usted lo lea todos los días. Yo le animo a que usted pueda imprimir este pasaje. Imprímalo y cuélguelo en su oficina. Imprímalo y cuélguelo en la puerta de su refrigeradora en casa. Del versículo 1 al versículo 8. Deuteronomio 28, 1 al 8. Se lo voy a leer. Dice: acontecerá que si oyes, ahí está, escuchar. ¿Se acuerda? Es la cosa número 2 que hay que hacer. Escuchar. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, ahí está el número 3, hacer exactamente lo que nos dice que hagamos. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Cuando dice también, hay otros, no solo ellos. El que haga esto será exaltado. Te exaltaré sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Mire la condición: si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones de Dios no son gratis. Ojo, las bendiciones de Dios vienen con condición, vienen con un requisito, no son gratis. Y es una mentira que el diablo nos ha vendido, de que lo de Dios es gratis. Y por eso confundimos cuando Satanás nos prospera. Lo confundimos por la bendición de Dios. Y no toda prosperidad es bendición de Dios. Satanás sabe bien darle riquezas a usted también. Si a Jesús en el desierto le ofreció todos los reinos del mundo, si Él puede lograr que usted desobedezca al Señor y Él lo prospere y lo convence a usted de que es Dios quien lo está bendiciendo, y usted no ha entendido la voz, la está escuchando pero no entiende la voz. Entonces, si es de Dios, si viene de Dios, si es Dios quien lo hace, siempre será por este principio que está aquí, porque su palabra no puede ser violada. Le estoy dando una gran enseñanza hoy. Vivimos en un mundo tan confundido en cuanto a esto. Para todo decimos Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, y a veces ni sabemos lo que estamos diciendo. Y le decimos a gente que anda con una vida desordenada: Dios te bendiga. ¿Cómo lo va a bendecir Dios con una vida desordenada? Ni sabemos lo que estamos diciendo. Dígame dónde estoy exagerando. Aquí está. Versículo 1 y versículo 2. El Señor dice: yo voy a hacer todo esto, pero si escuchas y cumples con esto. El diablo te dice: no es necesario que escuches y que cumplas, yo te bendigo, y creemos que es la bendición de Dios. Mire el versículo 3. Este es el resultado. Yo por eso le digo: imprima esto y cuélguelo en su vehículo y léalo todas las mañanas. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Oiga, esta arteza de amasar es una tabla de unos 4 o 5 pies de largo. Es una tabla que se usaba para trabajar el trigo y la masa para hacer pan. Dice: esa tabla será bendecida. Imagínese usted caminando en la calle con esa gran tabla. Mi tabla es bendecida. Mi tabla de amasar pan es bendecida.
hasta la tabla es bendecida. Imagínense, qué bárbaro, ¿ah? Versículo 6: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oiga, esta es la bendición que viene por obediencia. Como quisiera que este año nuevo que estamos por iniciar, todos nos comprometiéramos a vivir un año bajo la obediencia de Dios. Y para hacer eso debemos de someternos a Él. Para hacer eso debemos de escuchar su voz. Y para hacer eso tenemos que hacer exactamente lo que Él nos ha dicho que hagamos. Dios no solo te bendice por ti, te bendice por los hijos de tus hijos. Está pensando en ellos. Ayer 24 hace parte del día con hermano Mauricio, está aquí, y él me dice: mire pastor, como a esta hora, me dice, como a esta hora hace 25 años, en un 24 de diciembre como hoy, yo nací. Y yo le digo: ¿cómo? Sí, me dice, tengo 25 años. Y yo le digo: ¿cómo? Bueno, son 25 años, no de que él nació del vientre de su madre, pero 25 años en que él nació de nuevo. Y me dice: como a esta hora yo le estaba diciendo a mi esposa, le voy a dar la espalda a la desobediencia. De aquí en adelante yo voy a seguir a Dios. Y esa noche, hace 25 años, había una reunión en la iglesia y él llegó con su esposa. Y el pastor hace la gran pregunta: ¿cuántos de ustedes quieren rendirle su vida al Señor? Y ahí Mauricio dice: yo. Y el pastor lo ve y le dice: ¿estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás en serio? Sí. ¿Estás bromeando? No. ¿Estás seguro? Sí. Es que el pastor lo conocía y sabía lo tremendo que este hombre era. Y no sé, pero creo que a lo mejor lo estaba tratando de desanimar a usted a que aceptara al Señor, porque quería que fuera genuino. Y esa noche, hace 25 años, Mauricio nació. Y los 25 años que han pasado, no solo ha sido una bendición para él, pero también es una bendición para sus hijos. Y esa decisión también es una bendición ahora para sus nietos. Y viene otro en camino. Y si Dios le presta vida, porque apenas tiene 25 años, verá cómo eso se va a extender a sus bisnietos, a los hijos de sus hijos. Eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué no deja usted de caminar en desobediencia? ¿Por qué no se compromete a caminar en obediencia? La Navidad solo fue el inicio. La Navidad fue el inicio de caminar en obediencia. De eso se trata la Navidad. Y la Navidad solo es el inicio de una vida bendecida que Dios le quiere dar, de una vida de plenitud, de una vida de bendición. Yo le garantizo que si usted camina en obediencia, Dios se encargará de lo demás, porque lo único que Dios le pide es que usted obedezca. Él se encargará de los resultados. Usted obedezca y le irá bien. Él se encargará de los resultados. Deje de caminar en desobediencia, camine en obediencia al Señor. La Navidad fue el inicio. Le hago una pregunta: ¿qué le está diciendo Dios hoy? ¿Qué le está diciendo Dios? No a través de mi voz y no lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué cosas ha traído el Señor a su corazón mientras yo hablaba? Dios está hablando. Desde antes de que usted entrara a este lugar, Dios le estaba hablando. Desde antes de que Jesús viniera a la tierra, Dios ya estaba tratando con Jesús. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas